Vamos al último tercio de este espacio. Lo comentaba la semana anterior, lo vuelvo a decir, es interesante conocer la historia, tener algunos conocimientos históricos de la fiesta brava. 1991, 25 de noviembre, hace 2 días se cumplieron o se recordó esta fecha. Nunca pude decir su apellido, nunca. Lo puedo leer y tenerlo aquí enfrente y decir Monconquiol, Cristian. Y mejor nos ubicamos como Cristian Nimeño II, francés, torero, matador de toros. El 25 de noviembre de 1991 falleció. ¿Qué pasó? En su habitación, en su casa, allá en el sur de Francia, empezó una situación depresiva. Esta vino y apareció después de que, pues, de su actuación en Arles, allá en 1989, quedó al final de cuentas tetrapléjico. En 1979, arrancando el año, en el mes de enero, se presentó en ese entonces en la Plaza de Toros, México. Buen torero, definitivamente. Cuando confirmó quien estuvo allí fue Manolo Martínez y tuvo de testigo a Damaso González. Lidió un toro de Tequisquiapan que se llamaba Visitante. Nimeño II fue un torero de mucho arriesgue. Tomó la alternativa el 28 de mayo de 1977 en Nimes, Francia. Ángel Teruel fue el padrino y José María Manzanares con toros de Torrecilla. Manzanares el testigo. ¿Por qué Nimeño II? Él tenía un hermano que lució como novillero, a quien se le apodaba el Nimeño, Alain Monconquiol. Hay una cosa muy curiosa en él. Alguien me decía que tomó la nacionalidad, o tomaron la nacionalidad los hermanos francesa, porque había nacido en una población de Alemania. Así que, pues, toreros de alemanes. Él debutó en Saint-Gilles, allá en Francia, el 19 de julio de 1969. Hay cosas, tuvo triunfos enormes, era completo, cumplía en los 3 tercios, pero sin lugar a dudas siempre se le va a recordar a Nimeño II como un torero valiente de arrojo, y que ahí queda el recuerdo de Nimeño. Hablando de historias y de situaciones así, hoy Ernesto Legorreta en sus redes sociales nos recuerda el fallecimiento de Héctor Saucedo Galindo. Hay una cosa muy interesante con Héctor Saucedo. Hemos platicamos con su familia. Él falleció el 25 de marzo de 1954 y por obvias razones no lo conocimos.
Digo, el calendario es muy claro. Yo nací 6 años después, o sea, no existía la posibilidad de haberle conocido. Él tomó la alternativa en la Plaza El Coliseo, en la Plaza El Coliseo de Monterrey, la plaza que estaba ubicada ahí por la calle de Jiménez, por la calle de Jerónimo Treviño, en esa área. Fue Fermín Rivera el que le dio la alternativa hubo toros de golondrinas, que fue el 27 de noviembre de 1949, y el testigo fue Ricardo Torres. Héctor Saucedo, Saucedo Galindo, fue un torero, quienes lo vieron actuar dicen que muy valiente. Mando un saludo al profesor Juan Marciano Garza Salinas, entrenador nacional de voleibol, y con quien hemos platicado algunos detalles de él. Y a mí me dice, muchos detalles nos han platicado sus hermanos. Un torero de controversia, porque ya desde el primer... Es como Lorenzo Garza, mire. Lorenzo Garza, a mí me dijo un cronista, periodista, Claudio Martínez, que en paz descanse, que fue el que me empezó a meter la hormiguita, y me dijo, mira, Lorenzo Garza no nació en Monterrey. La mamá de Lorenzo Garza, los Arrambide, eran de Ciénega de Flores, y en aquel tiempo se acostumbraba que la madre daba luz en la casa materna. Entonces Lorenzo Garza nació en Ciénega de Flores. En una investigación que hicimos nos dijeron, no, Lorenzo nació en Monterrey, en su casa. Sí, su mamá era de Ciénega de Flores, pero él nació en Monterrey. Así el caso de Héctor Saucedo Galindo, quien nació en 1928, falleció en 1954. Para la gente de Ramos Arizpe, Coahuila, él nació en Ramos Arizpe. Para la gente de Saltillo, él nació en Saltillo. Entonces imagínense que desde siempre ha causado controversia. Nos encontramos un escrito por ahí en Los Toros Dan y Quitan, se llama, y habla de que don Ángel Villatoro, en su Antología Taurina Mexicana, dice que Héctor Saucedo tiene en 1952 su época de mayor apogeo. Tales son sus triunfos por los estados que la empresa de la capital le ofrece contratos, que él rechaza. Toma la alternativa en el interior, en Monterrey, sin confirmarla en la Ciudad de México. Era valeroso y artista, y en lo personal muy extraño en su comportamiento. A veces se dejaba la barba como un ermitaño. Bueno, mataba con decisión y era muy artista con el capote. Era simpático, aunque a veces caía en extrañas ausencias. Murió en Monterrey a consecuencia de un accidente de aviación cuando se dirigía a dicha ciudad para tomar parte de una corrida de toros. Había toreado en Nogales, Sonora, según nos recuerda Ernesto Neto Legorreta, a quien le mando un saludo. Héctor Sauceda, pues ya lo hemos dicho, tomó la alternativa el 27 de noviembre de 1949 de las manos de Fermín Rivera y del testigo Ricardo Torres, con el toro Muñeco, el número 44 de la ganadería de Golondrinas. Murió en un accidente de aviación el 25 de marzo de 1954 al regresar de Nogales, Sonora. Hermano de Baldomero Ticho Saucedo Galindo, ganadero, y pues
quien nos contaba y nos decía algunos recuerdos de su hermano. Hay una situación, a veces la historia de los toreros, la historia de nosotros mismos se va dando en partes, en situaciones, en momentos. El caso es que estoy viendo aquí, gracias a todo el mundo por los saludos, gracias. Bueno, el caso de Héctor Sauceda, él toreó en Nogales, por situaciones que usted quiera saber, que él se averió el motor del avión, que la temperatura, que lo que usted quiera. Ese día no hubo vuelo para salir de Nogales a la Ciudad de México. Entonces le dije, bueno, pero hasta mañana pues te vas de Nogales directo a Monterrey, pues nos vamos. El aeropuerto del norte era el que daba servicio en aquel tiempo de aviación a Monterrey y su área metropolitana. Y ahí, en territorio de Salinas Victoria, el avión se cae y entre los fallecidos estaba Héctor. Tragedia. Un hombre todo voluntad, un hombre de que se esperaba mucho más de él, un Héctor Sauceda tremendo. Su padre se llamaba Román Saucedo Aguirre, como soy terco con Sauceda, Saucedo Aguirre, y su madre María Luisa Galindo. Tuvo a sus hermanos, a Benito, a Román, a José Ángel, bueno, Héctor, María Luisa, Irma, Roberto, Guadalupe y Valdemar. Dicho Saucedo. También conocemos a Mayita, Saucedo, o sea, hay conocimiento de la familia de este hombre, de que se esperaba mucho, pero pues sucedió esta tragedia. Él nació, bueno, es lo que le digo, él nació en Coahuila, porque bueno, vamos a pelear si nació en Ramos Arizpe o en Saltillo, ya lo veremos, ya lo sabrá la familia si nació en Saltillo o definitivamente nació en Ramos Arizpe. Pero la familia de él llegó a Monterrey a radicar. Creo que Héctor tenía 7, 8 años, estaba en segundo, tercer año de primaria cuando se estableció la familia en la Sultana del Norte. Su hermano Román fue novillero. Entonces ya venían ellos con la idea taurina en casa, y se hizo novillero y tomó la alternativa con mucha fuerza en la Coliseo de Monterrey, porque era muy querido, era un hombre a quien se le llamaba la atención donde quiera que se presentaba, y eso fue lo que aconteció, a grado tal que tomó la alternativa en la Plaza de Toros, el Coliseo. Lo recordamos porque un día como hoy, sí, un día como hoy, 27 de noviembre, pero de 1949, se estrelló la avioneta en algo de la sierra, como algo, creo que la Tortuga, algo así, la Pandura del Oso en Salinas Victoria, Nuevo León. Falleció Héctor Saucedo. Es un apellido muy norteño, ¿verdad? Porque hay un cantante del mismo apellido nacido en Saltillo. Pero acá nuestro personaje pues es torero, es una persona que le dedicó tiempo completo a su actuación. Le digo, la situación que tuvo él de venirse un día después de la actuación allá en Nogales,
y pues pasó lo que ya conocemos, ¿verdad? Descansa en paz. Uno de los toreros que, aunque no nuevo leonés, se hizo en Monterrey, y ahí va las cosas. Hay una información que me llega antes de despedir este espacio. Ya estamos por irnos. Gracias por habernos acompañado en este jueves. Hay un tema que me llega, voy a leer la nota tal cual. Han pasado 13 años de que el yucateco Michelito de la Graver se convirtió en el torero más joven de la historia al tomar la alternativa cuando tenía 14 años, 11 meses y 25 días. La marca la poseía el madrileño Julián López el Juli con 15 años, 11 meses y 15 días. Michelito es el que tiene esta marca, le hacen una nota y aquí va, y ahí va el tema, ¿verdad?, de Michelito. Bueno, ven muchas cosas, pero la mayor parte de noticias. Oiga, el New York Times, déjame le digo, el New York Times hace 2 semanas publicó un reportaje de Morante de la Puebla, donde pues se va a retirar, y por ahí tomaron un buen reportaje el New York Times. Imagínense el New York Times hablando de toros. Pues nos vamos. Se suspendió el festejo en Austin, Texas, pero no, se pospuso, fue por situación de logística, porque aparte iba a haber rodeo, entonces por ahí hubo un problema de logística, y al final de cuentas este mano a mano entre el matador de toros regiomontano Cayetano Delgado y Kevin Loyo, pues se suspende allá en Austin, Texas. Por cierto, Cayetano Delgado era el torero que me faltaba para decirles que van a torear allá en Yucatán, en un cartel junto a Sergio Garza e Isaac Paco Rocha también va a torear allá en Yucatán. Vienen fechas en Yucatán, y por lo pronto 4 toreros de Monterrey ya están anotados en festejo: Isaac Leal Montalvo, Sergio Garza, Cayetano Delgado y ahora reciente Paco Rocha. Así que son 4. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado a través de esta señal de regionvivo.tv. Gracias por ser parte de ese tendido virtual. Gracias a Abner Rangel, nuestro productor general. Gracias a la arquitecta Imelda Saldívar y al licenciado Roberto Flores de la Rosa por sus comentarios semanales. Gracias a Javier López Garay, nuestro director general de Regios, de Toros a lo Regio y de regionvivo.tv. Y claro, aquí quien me acompaña y me hace señas, Alberto Coronado. Muchas gracias. Nos vamos. Y ya lo sabe, cuando nos veamos, nos saludaremos y diremos olé. Hasta la próxima.